Hola a todos y todas, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal y a otro vídeo informativo sobre nutrición y salud. Vamos a hablar un poquito sobre los medicamentos para la tensión en un vídeo cortito, breve y sencillo para que podamos comprender el funcionamiento y el significado del uso de estos medicamentos. Recordar que la hipertensión es una patología muy frecuente en la vida moderna y especialmente entre personas con edades comprendidas entre los 50 y los 80 años. Una patología que va teniendo cada vez más participación y más popularidad entre la población debido al estilo de vida moderna que llevamos actualmente, pues más sedentario, con mucho más estrés, etcétera. Pues bien, este vídeo va destinado un poco a mejorar la comprensión sobre estos medicamentos, ya seáis estáis estudiando o seáis personas que simplemente pues deseáis conocer un poquito más sobre la utilización de estos medicamentos y los tipos de medicamentos que encontraremos en el mercado para regular nuestra tensión. Bien, dentro de los tipos de medicamentos utilizados, antes de recetar un medicamento hay que siempre chequear los patrones o los niveles de tensión de la persona afectada. Una tensión normal suele circular en niveles inferiores a los 120 miligramos de mercurio en una presión astólica y en 80 miligramos de mercurio en una presión diastólica. ¿Qué quiere decir esto? Pues los 120 miligramos es la presión con la que nuestro corazón bombea la sangre hacia los músculos y los órganos, y la presión diastólica es la presión con la que retorna la sangre hacia nuestro corazón. Pues bien, si estos niveles de 120, 80, sistólica, diastólica respectivamente son muy altos o son más altos de lo normal, pues el médico establecerá diversas modificaciones a nivel dietético para regularla. Si no consigue regularla de esta manera, normalmente suele ser controlando el consumo de sal, llevando una vida tranquila, practicando ejercicio, reduciendo el peso de la persona. Si aún así no se llega a controlar, es cuando se establece o se plantea, mejor dicho, la introducción de un medicamento o un fármaco que ayude a regular la tensión. Bien, estos medicamentos suelen ser recetados cuando la presión supera los 140, 90 de presión sistólica, diastólica respectivamente. También hay personas que llegan a tener niveles muy exagerados de 180, etcétera, donde suelen ser de utilización de manera primaria el medicamento. Como digo, si antes de suministrar un medicamento hay que controlarlo de manera dietética. Si aún así no se consigue, pues es cuando se receta el medicamento. Que las dosis, como digo, las indicará nuestro médico, porque normalmente suele ir también acompañado de unas pequeñas restricciones dietéticas para no depender exclusivamente del fármaco. ¿Cuáles son los medicamentos más utilizados? Diuréticos, beta-bloqueantes, bloqueadores de los canales de calcio, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los vasodilatadores. ¿Cuáles son los factores desencadenantes o predisponentes a sufrir una tensión elevada, una presión arterial alta? Pues el estrés físico y emocional, entre las personas jóvenes es la causa principal, disfunciones renales, pues obviamente una infección en el riñón o un riñón perezoso que funcione mal, pues es lógico que favorezca esta patología. Tenemos también, muy importante, el sobrepeso, dislipemias, tabaquismo, alcoholismo, diabetes. Cualquier sustancia que haga que nuestra sangre sea más viscosa, pues va a aumentar la tensión o va a elevar nuestros niveles de tensión. El sedentarismo, aunque no es una causa muy principal, pero facilita que, juntada o unida a las otras que hemos comentado, pues al final es lo que hace que la caja explote. Problemas de corazón también. Bien, una vez comprendidos estos factores desencadenantes, aunque pueda haber otros, pero estos son los principales, hay que conocer un poquito la fisiología, sobre todo hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Conocer la fisiología del cuerpo humano, de nuestro organismo a nivel, sobre todo, básico. Tampoco hace falta profundizar mucho, pero creo que es importante comprender este sistema para seguir o comprender un poco el funcionamiento de los medicamentos utilizados para la tensión. ¿Dónde empieza todo? ¿Dónde se origina este mecanismo? ¿O el control de la volemia, de los electrolitos en sangre? Pues todo empieza en el riñón.
Bien, el riñón detecta un descenso de la presión arterial, detecta que la presión es muy baja, por ejemplo, hemos sufrido una hemorragia, nos han metido un corte en el brazo, o nos hemos pinchado la pierna con una valla, nos hemos metido un corte en una arteria importante, estamos sufriendo una pérdida de sangre bastante acusada, pues lo que intenta nuestro organismo es regular la tensión. ¿Por qué? Lo que va a hacer es comprimir los vasos sanguíneos y mantener los niveles de electrolitos en sangre para mantener la vida todo lo posible hasta que acudamos a un hospital o nos socorran. Bien, este descenso de presión arterial va a tener lugar o se va a percatar el riñón de ello en la zona de la mácula densa, situada en el aparato justaglomerular, que es glomerular, que está ubicado al lado del riñón, al lado del glomérulo. Esta zona glomerular es la que, por decirlo de alguna manera, va a desencadenar después toda esa serie de procesos enzimáticos, toda esa cascada enzimática, la acción de la angiotensina, etcétera. Como veis, la zona de la mácula densa va a detectar un nivel bajo de presión arterial o niveles bajos de cloruro sódico y va a activar las células justaglomerulares ubicadas en la arteriola aferente, van a liberar renina. Esta es una de las hormonas que va luego a trabajar sobre el hígado. Esta renina, liberada, como digo, por las células justaglomerulares, del aparato justaglomerular, ubicadas en la arteriola aferente, no eferente, ojo, aferente, van a liberar renina y esta renina va a viajar hasta el hígado y en el hígado va a sintetizar angiotensina. Este hígado, por acción de la renina, sintetiza angiotensina que circulará por el torrente sanguíneo hasta los pulmones, donde mediante la enzima convertidora de angiotensina se transformará en angiotensina 2, que es la que va a tener luego una actividad biológica notable sobre el resto de órganos. ¿Dónde va a actuar la angiotensina 2? Pues la angiotensina 2 va a actuar sobre la glándula pituitaria, estimulada previamente por el núcleo supraóptico del hipotálamo, aunque es la glándula pituitaria la que va a liberar vasopresina. La vasopresina lo que va a hacer es retener agua, retener sodio. Esta angiotensina 2 también va a actuar sobre los receptores AT1 de los vasos sanguíneos, de esa pared vascular del vaso sanguíneo, para que se comprima. Eso es lo que hace la angiotensina 2. También va a activar la aldosterona para promocionar la retención salina, retención de sodio y de cloro, y va a liberar o va a facilitar la excreción de potasio e hidrogeniones. También la angiotensina va a actuar sobre los receptores, va a tener una pequeña actividad simpático-mimética sobre los receptores beta 1 y beta 2. Como digo, esta es la fisiología del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es importante comprenderlo porque los fármacos normalmente van a actuar sobre la ECA, es decir, sobre la enzima convertidora de angiotensina, o sobre los receptores AT1, sobre todo los fármacos más utilizados para regular la tensión, ya que los beta bloqueantes y los vasodilatadores actúan sobre otros mecanismos. Perdón. Bien, dentro de los fármacos, como digo, hemos comentado los diuréticos, que van a facilitar la diuresis, la eliminación de líquidos. Tienen efectos también natriuréticos, la excreción de sodio. Combate la retención de líquidos y como fármacos más conocidos tenemos la furosemida, la amilorida, la hidroclortiazida y la espironolactona. Los tres primeros sobre todo son ahorradores de potasio. Van a intentar que el cuerpo se quede con el potasio y eliminar el agua y el sodio para, obviamente, que la sangre sea menos viscosa. La espironolactona tiene también un efecto muy parecido, es un ahorrador de potasio, pero a nivel de efectos secundarios es más complicada, por eso se suele utilizar menos. Tiene efectos antiandrogénicos, por tanto, favorece la impotencia sexual en hombres, el desarrollo de ginecomastia, mareo, náuseas. Es un fármaco que bastante complicado. Tenemos también los vasodilatadores, los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina y bloqueadores de los canales de calcio. Esto permite la relajación del músculo liso, tiene efecto vasodilatador. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina van a permitir también una mayor actividad de la bradiquinina, que es una hormona que se degrada por la actividad de la ECA, pero claro, al inhibir la ECA, pues la bradiquinina tiene más actividad y va a actuar sobre las paredes del músculo liso para que se relajen. Bloquea los receptores de angiotensina 2, actúan también bloqueando los receptores AT1, donde ejerce actividad la angiotensina 2, por ejemplo en los sartán. Tenemos también como medicamentos la hidralacina, minoxidil, que son vasodilatadores, enalapril, que es un IECA, nifepidina, también vasodilatador, y el captopril, que es un IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos actúan ya sobre el pulmón
evitando que se convierta en angiotensina 2, la angiotensina 1, y por tanto no ejerce actividad. Betabloqueantes. Los betabloqueantes, debido a sus efectos diabetogénicos, suelen descartarse, o cuando se utilizan suelen ser aditivos de otro medicamento. A lo mejor se acompañan con un IECA, por ejemplo. Actúan bloqueando los receptores beta 1 y beta 2, disminuyen la frecuencia cardíaca y la secreción de renina en el riñón. Propanolol, carvedilol, atenolol, acetubulol, alpenolol. El propanolol suele dar positivo en doping. Ya sabéis que es un fármaco que han utilizado muchas personas para estar menos nerviosas antes de las competiciones deportivas. El carvedilol también es muy utilizado para disminuir la frecuencia cardíaca y además también se utiliza en personas que son susceptibles a sufrir crisis de ansiedad. Aquellas personas que se ponen muy violentas, normalmente también van acompañadas de diversos problemas neurológicos, por eso el carvedilol se le da para mantenerlos más tranquilitos. Por último, terminar diciendo que la hipertensión es multifactorial. El desarrollo de esta hipertensión no es solamente por consumir mucha sal o estar sentado en el sofá. Es un cúmulo de cosas, ¿de acuerdo? Es la unión de varias cosas. Aquí tenéis un decálogo propuesto por Sana Farmacia, que nos ha dejado una diapositiva bastante interesante sobre las 10 cosas que tendremos que controlar o cuidar para regular la tensión. Una de las primeras de ellas es evitar el sobrepeso y la obesidad, como no, aumentar el consumo de vegetales y verduras frescas, evitar el consumo del tabaco, limitar el consumo de bebidas alcohólicas, no a pasarnos con la sal, aunque la sal no es un desencadenante principal, ojo, en una persona que esté sana, o sea, que mantenga un estilo de vida saludable, que haga ejercicio, que no sufra de estrés, que duerma correctamente, que no consuma fármacos, perdón, y que tenga un buen funcionamiento a nivel hepático y renal, por consumir sal no le va a subir la tensión. No le va a subir la tensión nunca, salvo que sea un consumo muy desmesurado. La sal se controla porque en personas que ya, por decirlo de alguna manera, tengan sobrepeso y se utiliza como medida preventiva. Por eso se limita la sal a 1,5 gramos o 2 gramos diarios, para evitar sobre todo un exceso de sodio. Aunque como digo, si la persona tiene estrés o le funciona mal el riñón o tiene mucho sobrepeso, da igual el control de la sal, va a seguir teniendo la tensión alta. El azúcar también favorece mucho la tensión, así que hay que controlar el consumo de azúcares refinados. No evitarlos del todo, pero sí limitarlos. Realizar ejercicio físico naturalmente va a mantener nuestros músculos más oxigenados, las arterias muchísimo más flexibles, muy importante. Limitar el consumo de sustancias estimulantes por sus efectos vasoconstrictores, las catecolaminas como adrenalina, norepinefrina, epinefrina, todas estas catecolaminas que se liberan a la sangre en situaciones estresantes, sobre todo estresantes o deporte físico intenso, pues pueden perjudicar el desarrollo de la tensión, o de una hipertensión, perdón. También controlarnos periódicamente en casa la tensión mediante un tensiómetro casero, que suele ser bastante económico si no lo tenéis en casa, y especialmente en personas con edades avanzadas, entre 50 y 80 años, que son más susceptibles de empezar a presentar problemas de este tipo. Y como siempre, llevar un tratamiento adecuado y que nuestro médico supervise correctamente, de manera periódica y de manera frecuente y esporádica, nuestros niveles de tensión, que hay siempre intentar mantenerlos por debajo de 120 miligramos. Si no estamos haciendo ejercicio, claro. Hay algunos complementos naturales alimenticios e ingredientes que pueden beneficiar que la tensión esté más controlada. Son el magnesio, que además es científicamente comprobado, y muchas investigaciones apoyan y corroboran el uso de magnesio de manera supletoria. 100 miligramos de magnesio diarios pueden disminuir en un 5% la aparición de hipertensión en personas jóvenes. Vitaminas del grupo B, vitamina C, zinc, cromo, canela, jengibre, diente de león, el omega 3, el ejercicio físico. El ejercicio físico podríamos decir que es de los más importantes. Pues con esto terminamos, espero que os haya servido de ayuda. Ya sabéis que tenéis más información en la caja de la descripción, donde dejaré un artículo un poquito más extenso de lo que hemos hablado en este vídeo sobre medicamentos para la tensión, donde profundizamos un poquito más en la fisiopatología de la hipertensión y en cómo actúan estos medicamentos y también en sus efectos secundarios. Recordad que tenéis más información sobre nutrición y salud en el canal. Os invito a que os suscribáis para no perderos ningún vídeo. Intentaré aportar y arrojar más luz e información sobre salud, nutrición, farmacología, medicina, etcétera. Muchísimas gracias a todos por vuestro valiosísimo tiempo y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto, adiós.